Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la Clínica de Agilidad. Hoy les voy a hablar sobre una técnica de priorización. Ya esto es para dedicado a todos los product owners que están por ahí luchando con sus backlogs. Así que bueno, les va a servir. Es una técnica que se llama Moscow, ¿ya? Que básicamente se ocupa para este tema de la priorización de tareas, priorización de lo que quieran en realidad. Y les voy a mostrar, más que la teoría, les voy a mostrar el cómo lo he aplicado yo en algunos equipos y en algunas facilitaciones. Así que bienvenidos y vamos para allá. Bueno, pero antes, como siempre, les voy a pedir que se suscriban al canal de YouTube aquí en YouTube. Ustedes pueden buscar la Clínica de Agilidad y la van a encontrar muchos videos acá que los van a ayudar para todo lo que necesiten. ¿Ya? Perfecto. Bien. Bueno, por otro lado también en LinkedIn también estamos presentes ahí. La subpágina de LinkedIn ustedes la buscan también y la van a encontrar para que se suscriban también. Y vamos avanzando. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. La técnica del Moscow, ¿ya? Moscow, básicamente por sus siglas en inglés, ¿cierto? Es must, ¿ya? Lo que debo hacer, lo que se debe hacer, ¿ya? Lo crítico. El should, que es la S, ¿cierto? Que es lo que deberíamos hacer eso. El could, que es el podríamos hacerlo. Y el want es definitivamente no lo haremos, ¿ya? Prácticamente la técnica habla de que si tú tienes un listado de cosas que hacer, ¿cierto? En un proyecto, en lo que sea, tú lo puedes decir en MSCW, en donde tú clasificas esos posits, en donde tú generes esa importancia, ¿cierto? El must, por ejemplo, es lo que sí vamos a hacer, el should, el could y el want, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, acá podemos ver representado estos mismos en unos cuadrantes y estos cuadrantes pueden verse reflejados en lo siguiente, que son, por ejemplo, en estos cuadrantes que son como un cuadrante Eisenhower, ¿cierto? En donde tenemos el must, que está arriba, ¿cierto? Que son las tareas críticas, son las que sí debemos hacer y las voy a representar con estos colores. El should son las no tan críticas, ¿ya? Pero sí podríamos hacerlas. El could son tareas que son importantes, no sé si son tan críticas, pero solo las hacemos si alcanzamos a hacerlas, ¿ya? Y el want es tareas para más adelante, es decir, no las vamos a hacer en esta pasada, ¿ya? Como todos saben, los product owners siempre están en cada sprint, de cada iteración, ¿cierto? Cada 2 semanas tienen que tener todo priorizado para poder llegar a la planning. Y en esas priorizaciones incluso se pueden hacer previos a los refinamientos, que los refinamientos se hacen previo a la planning para que la planning no salga tan pesada, ¿cierto? Pequeño recordatorio. Perfecto, vamos para allá, mira. ¿Qué es lo que tenemos acá? Nosotros sabemos que siempre en todo proyecto nosotros vamos a tener un backlog o vamos a tener un brainstorming de cosas o vamos a tener en las facilitaciones siempre nosotros hacemos brainstorming, ¿cierto? Con el equipo, con los stakeholders. El product owner se puede juntar con los stakeholders para hacer brainstorming de lo que necesitan hacer, ¿cierto? Entonces van a llegar un montón de tareas. También puede ser un backlog, ¿cierto? Que el product owner tiene el backlog ahí y el equipo puede ir ayudando también a priorizar dentro de esto. ¿Qué es lo que he hecho yo? En las priorizaciones, en los equipos que he estado, en las priorizaciones siempre hago que el product owner participe con el equipo y que el equipo participe en estas priorizaciones porque es súper importante la mirada técnica también. Ellos saben lo que tienen que hacer, ellos saben cómo se hacen las cosas, ellos saben el cómo, el product owner sabe el qué. Entonces todo esto es qué, hay que darle un cómo también, ¿cierto? O darle una pensada, una mirada en los refinamientos, ¿cierto? Del cómo se va a hacer. Entonces, perfecto. Nosotros tenemos estos backlogs, ¿cierto? Y este listado de tareas que siempre es un caos, ¿cierto? Porque siempre llegan cosas. Y efectivamente nosotros podemos ver que el Moscow nosotros nos ayuda a, por ejemplo, aquí están las must, que son las críticas, las no críticas, que son las should, las solo si alcanzamos, que son las could, y las para más adelante, que son las want. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo he hecho yo? ¿Qué es lo que he hecho prácticamente?
Y vamos a dar un paso más de la priorización, ya en adelante. Por ejemplo, yo hago que mi equipo haga un brainstorming, o bien hago con los stakeholders, hago un brainstorming, ¿cierto? Y empiezo a ver qué cosas tenemos que hacer en el equipo, porque esto es vida para el equipo. El backlog es vida para el equipo, vida, ¿ya? Si nos quedamos sin backlog, el equipo muere, obviamente. Por ejemplo, las personas que trabajan en consultoras, ¿cierto? De informática, que ponen un equipo en algún lado, prácticamente si nos quedamos sin backlog, nos quedamos sin equipo. O sea, ¿para qué vamos a estar pagando un equipo si no tenemos backlog? No tenemos nada que hacer. Perfecto, no podemos estar haciendo siempre cosas técnicas, tenemos que hacer cosas de valor para el cliente, ya el cliente final. Perfecto, entonces estos backlogs siempre son un caos, siempre tienen muchas cosas ahí adentro que no sabemos qué hacer primero, no sabemos cuáles son, ¿ya? Aquí podemos hacer una primera mirada de priorización con una técnica de priorización que es en base al valor entregado, ya que es algo usable, algo que va a salir usable, que es mayor valor, ¿cierto? Mayor valor de usabilidad, de que le sirva realmente al cliente final, y menor esfuerzo, es decir, en el menor tiempo posible vamos a sacar el máximo valor a producción. Y eso es la agilidad. No se confundan en que la agilidad es velocidad de entrega. No es velocidad de entrega a lo loco, ¿cierto? Es velocidad de entrega de máximo valor, ¿ya? Y eso podrían hacer una primera mirada de, para ustedes, product owner o equipo que quieren priorizar, el consejo mío primero sería máximo valor, menor esfuerzo, ¿ya? Esas son las primeras que vamos a hacer, ¿ya? Perfecto, pero para ocupar, esa podría ser la primera mirada y pueden ordenarlo en una primera instancia, para tener una mirada para llegar al Moscú, ¿ya? Perfecto, entonces yo, ¿qué le pido al equipo en una facilitación básica, muy, muy simple? Que tomen estos POSIT, ¿ya? Que tomen estos POSIT y ellos mismos los vayan ubicando en estos cuadrantes. Por ejemplo, esta tarea es crítica. Ya, perfecto. Esta tarea es no crítica y esta tarea es solo si alcanzamos, y todas estas quizás no las vamos a hacer. Perfecto, y las ponemos por acá, ¿cierto? Y las ponemos acá. Todas esas no las vamos a hacer. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? Ya estamos tomando la mirada del equipo en decir, ok, estas son críticas, estas son no críticas, estas si alcanzamos, ya, perfecto. Pero hay que darle en esa facilitación la mirada también del Product Owner. Entonces, en la primera ubicación que se genere, las personas agarran los POSIT, los toman, los pegan ahí y ya listo. Lo recomendable también es que el Product Owner le explique estas historias de usuario, estas tareas al equipo, para que podamos decidir. Perfecto. Entonces el equipo toma y ubica aquí en estas cuatro columnas, ¿cierto? Perfecto. Después démosle una segunda mirada, hacemos una segunda sesión una segunda interacción con el equipo, en donde unos minutos también, en donde el Product Owner también meta su mano aquí y pueda decir, perfecto, mira, yo creo que esta igual es crítica, amigos míos, entonces hagámosla aquí. Esta es crítica también, esta sé que no sé si es tan crítica, y esta de verdad es más crítica y esta no, ¿ya? Entonces vamos reubicando ahí todos en conjunto, discutiendo, conversando. La idea es que se genere mucha conversación en esta actividad. Sin conversación esta actividad no vive, ¿ya? Esto es como yo lo he ocupado, ya puede que Moscú lo hayan ocupado de otra manera, pero esto es como yo lo he facilitado en distintos equipos, ¿ya? Perfecto, entonces tenemos esto. Y ya podemos saber que podemos tomar estas y estas, por ejemplo, ¿ya? Perfecto. Entonces nos llevamos esta, ya cuando cerramos varias 2 o 3 vueltas de discusión dentro de esta, y evaluamos bien las que dejamos para más adelante, las que no vamos a hacer en este sprint, ¿cierto? Las evaluamos bien, estas rojas, ¿cierto? Porque efectivamente tenemos que repensarlas, discutir bien, tratar de decidir bien en dónde quedan estos cuadrantes para que sea realista en el momento en que estamos parados. Y ojo que esto no es algo escrito en piedra, o sea, esto no va a seguir hasta el próximo sprint. Va a seguir hasta el próximo sprint porque vamos a agarrar solamente las críticas, ¿ya? Y las no críticas de repente, si es que son más importantes, para el sprint que va a partir. Pero al siguiente sprint tenemos que hacer este ejercicio de nuevo, ¿ya? Así que tampoco es algo que va a perdurar un plan hacia 5 o 6 sprints, no. La idea es que esto se haga en los refinamientos, porque justamente es la instancia para poder priorizar, para llegar a la planning solo con las que vamos a hacer,
¿ya? Eso es algo súper importante que podríamos hacer. Ya, perfecto. Entonces, ustedes tienen un backlog, un brainstorming y ubican aquí y hacen varias vueltas con discusión. Oye, ¿por qué creen que esta? Yo creo que esta es súper compleja. Es súper compleja, pero es de máximo valor. Ya, perfecto. Entonces la dejamos no crítica, ¿ya? Y ahí tenemos también el tema de máximo valor, menor esfuerzo, ¿ya? Para sacar máximo valor en el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo posible del equipo, ¿ya? Perfecto. Una vez hicimos esto, les voy a dar el paso siguiente, porque el paso siguiente, como yo lo he facilitado, es que ustedes saben que el backlog, por ejemplo, ustedes tienen un backlog acá, en donde, por ejemplo, estas son cada piso de esta torre es los elementos del backlog, los PBI, los Product Backlog Item, ¿cierto? Item. Entonces, cada piso de estos, por ejemplo, los ítems que están más priorizados son los que son más pequeños, por eso se representan en una capa más delgada, ¿cierto? Perfecto, entonces vamos teniendo esto y ya hacia adelante, esa es la idea de los backlogs también, que mientras más refinado, mejor podemos priorizarlo dentro del backlog para los siguientes sprints. Eso es súper importante. Por eso es tan importante el trabajo del Product Owner y muchas veces no lo vemos, pero el trabajo del Product Owner es súper importante en refinamientos, para hacer más delgadas estas capas, más pequeñas, más concisas las historias de usuario o tareas que tenemos que hacer y para priorizar también las que están más refinadas, las que son más importantes, las que generan máximo valor, las must, ¿cierto? Perfecto. Entonces una vez tenemos ya hecho el must, nosotros podemos tomar estas críticas, ¿ya? Y ponerlas aquí en el backlog como primeras prioridades, ¿cierto? Prioridad alta, prioridad baja. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos todas las historias de usuario y yo, ¿cómo lo llevo a un story mapping simplificado? ¿Ya? Súper simplificado. ¿Por qué un story mapping? A mí me gusta mucho el story mapping y le tengo algunas cápsulas también para explicarlo más a fondo, pero aquí les voy a traer cómo lo he facilitado en particular, ¿ya? Cuando ya tenemos estas must, que por ejemplo todas estas must son las que salieron de acá, esta línea de acá, ¿ya? Todas estas must salieron de esta parte de acá, ¿ya? Que nosotros ya decidimos cuáles eran las críticas para hacer en el siguiente sprint. Lo llevamos aquí en una columna, en una fila, la primera fila de los must. Puede que estas sean épicas, ¿ya? Puede que sean épicas. Puede que sean historias de usuario súper acotadas, que podamos meterlas en un sprint. Pero si estamos planificando en una primera instancia de un producto en donde recién se está creando, vamos a tener puras épicas. Estos must. Si estamos en una instancia más avanzada en el proyecto, que ya tenemos refinamiento, ya tenemos un backlog más priorizado y con historias de usuario arriba que sean más pequeñas, ¿cierto? Más acotadas, más precisas, vamos a tener en esos must, en esta línea, vamos a tener las historias de usuario. Por ejemplo, posiciónense mentalmente en qué lugar del proyecto están, en qué etapa del proyecto están, porque si están en una etapa más avanzada van a tener aquí en el must y van a haber hecho esta actividad con las historias de usuario que están en el backlog, ¿ya? Que ya están refinadas. Pero si están en una etapa inicial, ¿cierto? Del proyecto, del producto, aquí van a tener épicas, porque van a ser muy grandes, ¿cierto? Entonces, en una etapa inicial, como en Discovery o en Inception, Post-Inception, van a tener mucho trabajo ahí para poder refinar y después llegar a que estas sean historias, ¿ya? Perfecto. Por ejemplo, acá lo que siempre he hecho yo en este story mapping es que siempre digo que esta línea se prioriza de izquierda a derecha en mayor prioridad, ¿ya? Hacia la derecha en mayor prioridad, acá, en el más, ¿cierto? Por ejemplo, esta más es más importante que esta y más importante que esta y más prioritaria, ¿ya? Entonces también tenemos que decidir eso. Nos traemos los must del Moscow, ¿cierto? Y las priorizamos hacia la izquierda. Perfecto, tenemos esas. Junto con los refinamientos, nosotros podemos decirle al equipo y hacer un refinamiento en base a esto también, ¿cierto? En que esas must podamos decir qué tareas tenemos que hacer para lograr este must de acá, para lograr esta. Entonces el equipo ahí va diciendo, ya, perfecto, tengo que generar una base de datos, tengo que programar el frontend, tengo que hacer las páginas, el diseño, tengo que pedir permisos a
al servidor, ¿cierto? Conseguirme las credenciales, perfecto. Entonces el equipo va diciendo acá todo lo que tiene que hacer, ¿cierto? Perfecto. Cuando son épicas, vamos a tener cosas mucho más grandes acá. Incluso podrían ser historias de usuario hacia abajo, pero mucho más grandes, quizás épicas también. Bueno, ahí depende de la etapa en que estén, ¿ya? Pero esta actividad sirve para las dos etapas de un proyecto, ¿ya? Entonces, también la prioridad es hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, cuando nosotros pensamos en un story mapping como este, el story mapping siempre tiene que ir ligado a un MVP. Y por aquí tenía la palabra MVP, aquí, ¿ya? Perfecto. Entonces siempre tenemos que pensar en un MVP, ¿ya? Y la agilidad también nos promueve a eso, de pensar siempre en un MVP. Entonces en ese MVP nosotros vamos a decir, perfecto, ¿qué es lo que tenemos acá? Bien, vamos a priorizar acá para sacar el MVP de este story mapping. Perfecto. Entonces podemos decir que en realidad para este most, ¿cierto? Esta y esta son prioritarias, ¿ya? ¿Por qué? Porque con eso nosotros vamos a sacar el MVP de esa historia. Es decir, el mínimo producto viable, usable para el cliente final de ese most, ¿ya? Perfecto. Entonces, vamos priorizando, po. Y aquí vamos sectorizando acá la prioridad. Perfecto. Entonces, con esas tareas, nosotros podemos lograr hacer ese must, ¿ya? Con esas tareas. ¿Y estamos de acuerdo con el equipo? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Súper. El siguiente must. Perfecto. ¿Cuáles son las tareas prioritarias? Podría ser esta y esta. Perfecto. Las voy a cambiar de color. Perfecto, entonces ya sabemos que esas son las historias. Entonces vamos priorizando acá y ordenamos acá el story mapping en esa línea. Perfecto. Y vamos dejando las otras historias de usuario abajo, que son las que vamos a ver en otra oportunidad, es decir, en otro sprint, ¿ya? Para este most, perfecto. Estos most son los que vamos a tomar en el siguiente sprint, ¿ya? Por ejemplo. O estos most son los que, si estamos iniciando un proyecto en la etapa de Discovery, tenemos puras épicas acá y estas son las épicas que vamos a hacer para el MVP del proyecto, ¿ya? Perfecto. Entonces, consideramos que este most también es parte del MVP, ¿ya? Es parte del MVP para el próximo sprint, si es que estamos con historias de usuario, o bien el MVP del producto, ¿ya? Si es que estamos en etapas tempranas. Por ejemplo, para este most, por ejemplo, podemos decir que estas dos tareas son las prioritarias y son las con las que hacemos el MVP, el mínimo producto viable de ese most, ¿ya? Perfecto. Y vamos a considerar que con esas tres ya estamos perfectos para poder hacer empezar el sprint o el MVP del producto o lo que sea, ¿ya? Perfecto. Entonces ya consideramos que eso es lo prioritario que vamos a hacer. Entonces bajamos estos most por acá, ¿ya? A pesar de que son most, pero no son prioritarios para esta pasada, para esta primera etapa del proyecto o para el siguiente sprint, lo que sea. Que puede que el equipo considere que si estamos en una etapa, en un refinamiento, haciendo ya no épicas, sino que historias de usuario, ¿cierto? Podemos considerar que el equipo diga, no, con esas tres ya estamos listos y con todas estas tareas ya consideramos que llenamos el sprint, ¿ya? El sprint que viene. O dos sprints en adelante. Entonces nos vamos a dedicar en el roadmap, ¿cierto? Vamos a considerar que el próximo sprint y el siguiente sprint y el subsiguiente sprint vamos a jugar y vamos a hacer todo esto que está acá. Entonces nosotros trazamos una línea, ¿ya? Trazamos una línea y decimos todo lo que está arriba de la línea es el MVP. ¿Perfecto? Es el MVP. Bien, súper bien. Y podemos incluso ir más allá y planificarnos un poquito más allá en este story mapping, en donde podemos decir, podemos trazar otra línea, ¿ya? Tracemos otra línea por acá y decimos que esto va a ser el release 1. Aquí va a ser el release 1. Entonces vamos priorizando, vamos diciendo ya de este most de acá, que lo priorizamos previamente,
Podemos decir que estas dos tareas son las que vamos a hacer en el otro sprint y esto lo dejamos para el final. Podemos decir que de este most de acá, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer solo esta tarea. O la vamos a terminar, ya. Vamos a terminar ese most. En el siguiente sprint, en el siguiente release también vamos a decir que este most, ya tenemos un estado de avance, que ese es un MVP, pero vamos a hacer un avance de esta y tenemos esas tres y esta la dejamos para después. Vamos a empezar este most con estas dos tareas, ¿cierto? Y vamos a empezar este most con solo esta tarea y el resto queda para el siguiente release. Y aquí empieza el release 2. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo una planificación. Y esto no es escrito en piedra, no es una carta Gantt. La idea es que esto lo vayamos modificando. Es decir, si nosotros estamos en este sprint que vamos a hacer el MVP, ¿cierto? Vamos a hacer este sprint, hacemos el sprint, lo terminamos, perfecto. Si nos surgió carryover, que nos quedó algo sin hacer, pucha, la pasamos para el siguiente sprint, ya. ¿Me entiendes? Perfecto, y cuando lleguemos a esta línea de acá, que va a ser la planning de este sprint del release 1, ¿cierto? Ya vamos a tomar este de acá porque ya lo teníamos allá y no lo alcanzamos a hacer, lo pasamos para el siguiente sprint. Perfecto, y consideramos que en esta etapa ya estamos planificando el release 1 y en realidad sabéis que esto es mucho para hacer, por ende este most lo vamos a bajar. Lo vamos a dejar para el siguiente sprint. Perfecto, y esto es lo que vamos a hacer en ese sprint que estamos planificando. Ya sucedió ese sprint y nos quedamos con esta tarea, ya la pasamos para acá. Perfecto, y esto es lo que vamos a hacer en el release 2. Perfecto, entonces por eso nos vamos modificando a la prioridad. Y puede que nosotros estemos haciendo este plan, este release map, ¿cierto? Del MVP, el release 1 y el release 2. Tengamos eso planificado para 3 sprints en adelante. Pero puede ser también que las prioridades del negocio hayan cambiado y ya no sean estos must. Entonces tenemos que volver aquí a ver el brainstorming, a ver el backlog, ¿cierto? Y hacer nuevamente este must con esta actividad que explicamos recién. Y construir de nuevo este story mapping para planificar los siguientes releases. Entonces, si se fijan, es una maquinita que va jugando el product owner junto con esto, con estas herramientas, con estos artefactos, justamente para hacer que un proyecto esté muy bien planificado y no tenga nada de incertidumbre, con mucho refinamiento antes de cada planning, con mucha actualización de esto, con pesaje de cada historia para saber cuánto es. Porque, por ejemplo, cuando estemos planificando este primer sprint, el equipo va a pesar todas estas historias de usuario en puntos de historia. Van a tener una cantidad de puntos de historia. Por ejemplo, ya en este van a establecer que todo esto pesa 30 puntos de historia, por ejemplo, para el equipo. Perfecto. Ya saben que tienen y cumplieron 15, por ejemplo. Cuando terminaron el sprint cumplieron 15. Y esta les quedó afuera. Por ejemplo, tenían eso planificado y eso costaba 30, esta costaba 5 puntos de historia y no la alcanzaron a hacer y la pasaron para el siguiente. Entonces 15. En el siguiente sprint se van a planificar y van a pesar todo esto y van a decir, uy, esto es más de 15, entonces esta pasémosla para acá. ¿Cierto? Y ahí tenemos 15 puntos de historia. Si en este sprint, cuando ya termina, logramos 20 puntos de historia, perfecto. Entonces para el siguiente sprint ya nos comprometemos con 20. Para entender un poco y ir evolucionando. Ya tenemos la velocidad del equipo, ya empiezan las métricas y empieza un equipo a funcionar como corresponde. Entonces, en resumen, must, ¿cierto? Una forma de decisión de prioridad de tu backlog. Es súper importante darle la mirada técnica con el equipo. Por eso yo hago siempre participar al equipo. ¿Por qué? Porque el product owner puede tener una idea, pero el equipo tiene la mirada técnica y en esa mirada técnica claramente se contrastan y puede pasar que exactamente a nivel técnico no sea una prioridad o pueda bajarle la prioridad o pueda ser demasiado difícil para el siguiente sprint, pero sí puede ser crítica. Perfecto, la tomamos y sabemos que es difícil, por ende vamos a comprometernos con menos must en el primer release. Entonces así funciona y así ustedes pueden llegar a tener un equipo claramente de alto desempeño. Y si se fijan, mucho se habla de esto, de la planificación, ¿cierto? Muchas veces podemos ver que la agilidad es mal entendida en el sentido de que es más libre. No, de hecho hay mucho más
que hacer y mucho más que pensar en primeras etapas. Todo esto se iba haciendo en cascada, por ejemplo, durante el proyecto, ¿ya? En agilidad se hace previo. Es decir, gastamos mucho tiempo en hacerlo previo, en hacer estas priorizaciones, en hacer estos refinamientos, gastamos mucho tiempo en lo previo para que después el desarrollo sea con la menos incertidumbre posible. Y eso es súper importante, ¿ya? Eso es lo más trascendental de la agilidad. Y yo que vengo desde cascada, ¿cierto? Yo fui jefe de proyecto, pasé a Scrum Master, hoy soy el coach, pero finalmente, ¿cuál ha sido mi aprendizaje? Es que hacer, pensar y gastar un buen tiempo en las primeras etapas de planificación de las tareas que vamos a hacer, de la historia de usuario, hacer refinamiento, hacer inception, hacer discovery, ¿cierto? Plantear un MVP, plantear esto, todo, nada escrito en piedra, pero sí muy transparente, muy responsable, cumpliendo compromisos. Eso es súper importante para la agilidad. Y ese es el aprendizaje que más grande que he tenido. Que al ver los proyectos tradicionales, que todo esto, todas estas priorizaciones las íbamos haciendo en el camino, había mucho retrabajo. Yo cuando era desarrollador también me pedían algo, después me lo cambiaban, después me lo cambiaban de nuevo, me lo cambiaban de nuevo, y todos mis desarrollos iban quedando relegados ahí en el basurero, ahí esperando que en algún momento se activara la prioridad. Es decir, en este punto nosotros tenemos iteraciones cortas, no una iteración tan grande en donde no pierden prioridad las cosas. ¿Por qué? Porque estamos cada 2 semanas haciendo estas priorizaciones. Y haciendo estas priorizaciones de acuerdo a los cambios del mercado. Entonces nos vamos adaptando al mercado. El aprendizaje más grande que he tenido es que la agilidad vino un poco a alivianar la última parte del desarrollo, ¿ya? Bien, bueno, eso era lo que les quería contar en esta oportunidad. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por los suscriptores. Les pido ahí que se suscriban, que le den like, que compartan el video a quien crean que deba recibirlo. Agradecido de todo y nos vemos en la próxima. Adiós. Suscríbanse, por favor. Nos vemos. Hasta la próxima.